10 millones de aves sobreviviendo en el corazón del desierto. Milagro, locura o el inicio de una revolución silenciosa en África. Imagina por un momento un país entero, Burkina Faso, apostando su futuro a criar 10 millones de pintadas en el árido Sahel. No se trata de un titular sensacionalista ni de un rumor infundado. Es una política nacional, un experimento audaz que desafía todo lo que creemos saber sobre desarrollo y autosuficiencia. Mientras muchos países se endeudan para importar tecnología punta y construir megaproyectos de acero y hormigón, aquí se apuesta por lo local, por aves que han resistido siglos en estas tierras, mucho antes de que existieran fronteras, mapas políticos o tratados internacionales. No es solo una cuestión de sobrevivir, es una declaración de independencia alimentaria, un acto de soberanía que desafía la lógica occidental y el ciclo de dependencia global, que durante tanto tiempo ha definido la relación entre África y el resto del mundo. ¿Puede un ave modesta, y no una máquina, ser la clave para la supervivencia de una nación? ¿Estamos frente a una simple granja o ante un movimiento capaz de alterar el destino de generaciones y desafiar los poderes establecidos? La apuesta es inmensa. Si falla, el país quedará vulnerable al hambre y al escarnio internacional, expuesto a burlas y críticas de quienes nunca han vivido la sequía en carne propia. Pero si triunfa, Burkina Faso ganará algo más valioso que alimento: dignidad, autonomía y una lección que podría resonar en todo el continente y quizás en el mundo entero. Para entender la magnitud de este experimento, hay que regresar al origen. ¿Por qué aves? ¿Y por qué aquí? Todo comenzó con una pregunta sencilla, pero revolucionaria. ¿Qué recursos puede ofrecer la Tierra cuando todo lo demás parece imposible? Es la pregunta que han formulado generaciones de agricultores, pastores y líderes comunitarios en el África subsahariana, especialmente en regiones castigadas por la aridez y el olvido internacional. África. Una tierra marcada por sequías interminables, promesas rotas y políticas escritas lejos de sus fronteras, en despachos lejanos y salones de conferencias europeos. Sin embargo, en el corazón de Burkina Faso, algo radical está germinando bajo el sol inclemente del Sahel, una de las regiones más inhóspitas del planeta, donde la vida parece desafiar la lógica misma. Durante décadas, más de 7 de cada 10 bocados de pollo y del alimento diario llegaban de fuera. Barcos repletos de productos congelados y ayudas europeas dictaban cuándo y qué se comía en los hogares burkineses. Cada envío reforzaba la dependencia. Cada subsidio tejía la historia de un continente visto solo como receptor de caridad y nunca como generador de soluciones propias. En el Sahel, donde la arena y el viento deciden quién vive y quién muere, la supervivencia es un acto de fe. Aquí, la vida depende de la lluvia, de la ayuda internacional y demasiadas veces del azar más cruel. Los niños crecen escuchando relatos de cosechas perdidas y de años en los que la única comida era la esperanza. Pero en el año 2025, un nombre inesperado rompió el ciclo: Ibrahim Traoré. No es tecnócrata, ni político de élite. Es un conductor popular, convertido en líder por una apuesta colectiva audaz. Traoré no trajo promesas vacías, sino una pregunta disruptiva. ¿Y si el futuro está, por fin, en nuestras propias manos? Su respuesta no fue importar más, ni esperar la próxima inversión extranjera. Miró hacia lo propio: las pintadas. Estas aves autóctonas, resistentes y casi invisibles, se volvieron el centro de una revolución silenciosa. Donde ni el pasto crece, las pintadas prosperan. Se alimentan de insectos, soportan el calor y en cada nido incuban esperanza. Son las supervivientes naturales de la región, adaptadas a las temperaturas extremas y a la escasez de agua. La meta no era solo llenar platos vacíos, era transformar la relación de la gente con su tierra y con el poder. Si fallaban, el ciclo de dependencia y el estigma de la mendicidad seguirían intactos. Si triunfaban, África podría reescribir su propio destino,
midiendo la riqueza en resiliencia y dignidad, no solo en toneladas de grano importado. Así nació el experimento de las 10 millones de pintadas, una apuesta radical por la autosuficiencia en pleno desierto. No fue un camino fácil. Pronto surgieron conflictos y resistencias, y aquí es donde comienza el verdadero choque de paradigmas, el enfrentamiento entre la lógica de lo centralizado y la sabiduría de lo disperso, entre la dependencia de lo externo y el valor de lo propio. El experimento, lejos de ser unánime, desató debates encendidos. ¿Qué fuerzas se opondrían a este cambio de rumbo tan radical? Mientras las portadas occidentales caricaturizan el experimento, en el Sahel crecen tensiones y esperanzas. La prensa internacional se burla de la crianza masiva de aves en Burkina Faso. Expertos en París y Washington desestiman el plan. ¿Cómo prosperar sin megagranjas, maquinaria costosa ni préstamos extranjeros? Lo llaman una ilusión rural, condenada al fracaso, una especie de romanticismo africano sin futuro. Pero en el corazón árido del país, aldeanos se organizan. Forman cooperativas, reparten huevos y turnos, cuidan nidos en techos de barro y bajo acacias secas. Cada comunidad controla sus aves, sus reglas y su destino. La riqueza se mide en huevos frescos, polluelos y la esperanza de otra cosecha. Hay orgullo, aunque no haya tecnología de punta. Hay revolución, aunque sea silenciosa. El modelo desafía la lógica industrial. Miles de pequeñas aldeas, ninguna fábrica, ningún camión refrigerado. Solo manos callosas y redes de confianza. En vez de centralizar, dispersan la producción. El efecto es inmediato. En los primeros meses, la desnutrición infantil cae. Los mercados locales vuelven a bullir. Familias que soñaban con migrar ahora encuentran razones para quedarse. Por primera vez en décadas, la dependencia de ayuda extranjera comienza a menguar. Pero el impacto no es solo humano. Las aves, voraces y resistentes, devoran plagas que devastaban cosechas. Sus patas y picos remueven la tierra, dispersan semillas y regeneran suelos exhaustos. Poco a poco, donde antes solo había polvo y sol, brotan brotes verdes. El paisaje del Sahel empieza a transformarse, y la naturaleza responde. Sin embargo, no faltan advertencias. ¿Qué ocurre si las aves se multiplican más de lo calculado? Algunos temen una sobrepoblación capaz de romper el equilibrio del ecosistema. Otros señalan la falta de supervisión estatal. Si cada aldea decide por sí misma, ¿quién controla enfermedades o regula el comercio? El debate es feroz. El relato se polariza. Para algunos, es caos disfrazado de esperanza. Para otros, la recuperación de una fuerza natural olvidada. ¿Es el principio de una crisis o el nacimiento de una nueva era? Si la apuesta falla, una migración masiva de aves podría esparcir plagas, agotar recursos, generar disputas políticas. El riesgo de desastre es tangible. Pero si prospera, Burkina Faso podría redefinir la autosuficiencia y el poder de las comunidades rurales, inspirando a toda una región. Pero el verdadero reto aún está por llegar. Cuando el éxito desafía intereses y despierta viejas rivalidades, ¿cómo defender un modelo tan frágil? El futuro del experimento depende de lo que ocurra fuera de los mercados y los gallineros. ¿Dónde están las aves? Un silencio inusual envuelve el desierto, mientras, en el horizonte, parches de verde empiezan a desafiar la monotonía del polvo. En pocas semanas, el rumor de la fuga masiva de aves atraviesa continentes. Voces alarmadas anuncian desastre ecológico y pérdida de control. Las redes hierven de teorías. ¿Colapsó el experimento de Burkina Faso? Sin embargo, los satélites muestran algo inesperado. Líneas verdes serpentean por el Sahel, siguiendo rutas milenarias. Allí donde vuelan las aves, el paisaje revive. Las pintadas avanzan en bandadas, esparciendo semillas y nutrientes. Cada una parece una sembradora viviente, tejiendo fertilidad en tierras antes marcadas por la sequía. Lo que parecía una crisis es, en realidad, una estrategia audaz.
Los aldeanos no lloran la partida, celebran la libertad. No perdimos el control, lo entregamos, afirma un campesino. Ahora la naturaleza responde a su manera. El temor inicial se disuelve en otra visión. El viejo modelo de vigilancia cede paso a la confianza en la resiliencia. El ecosistema se reinventa, la comunidad redescubre su poder. Pronto, el ejemplo contagia. Radios comunitarias en Níger y Malí relatan la llegada del verde y la renovación de los suelos. Surgen preguntas. Si Burkina Faso pudo, ¿por qué no nosotros? El país demuestra que el control total es una ilusión. Lo que se abandona en vigilancia se gana en regeneración y soberanía. Se trata de dejar de domesticar la vida y aprender a convivir con ella, en un pacto de respeto y reciprocidad. El experimento no solo sacia el hambre, alimenta la imaginación de toda una región. Lo que inició como una campaña de aves muta en un nuevo paradigma ecológico y cultural. La riqueza ya no depende de ayudas externas, sino de la capacidad de renacer, una y otra vez, con lo que se posee. Entre el bullicio mediático y la polémica internacional, persiste una pregunta. ¿Qué puede aprender el mundo de un pueblo que elige la vida y la autonomía frente a la adversidad? Mientras el experimento inspira a países vecinos, algo aún más profundo comienza a gestarse en la conciencia colectiva. El futuro de África podría estar reescribiéndose en el vuelo libre de las aves, de la dependencia al orgullo. Lo invisible es lo más profundo. Lo que sucede en Burkina Faso va mucho más allá de criar aves. Aquí se está sembrando soberanía y dignidad donde antes solo había necesidad. Cuando la gente logra alimentarse por sí misma, la autoestima colectiva florece y el deseo de huir se convierte en ganas de quedarse y construir. Este modelo es replicable y sorprendentemente accesible. No requiere inversiones descomunales, solo madera y metal recuperado. Cada corral, cada huevo protegido, alimenta una economía circular que reduce la presión sobre los ecosistemas y, sobre todo, fortalece la red social entre vecinos. Las historias individuales iluminan esta transformación. Mujeres como Amina Sanu, antes dependientes de remesas, hoy lideran pequeños criaderos que sostienen familias y reconfiguran el tejido comunitario. Agricultores como Aguadillara, que pensaron en dejar sus tierras, ahora encuentran en las pintadas una razón para quedarse. La palabra éxodo pierde peso frente a la autonomía recuperada. La revolución aquí no es tecnológica, es cultural. La dignidad no se imprime ni se importa en paquetes de ayuda. Se cultiva desde la memoria y la voluntad colectiva. Redescubrir prácticas propias y confiar en lo local desafía la narrativa global de dependencia y carencia. Un mensaje queda claro. No hace falta controlarlo todo para tener éxito. Permitir que la naturaleza guíe, dejando que las aves busquen alimento, que los ciclos fluyan, resulta a menudo más eficaz y resiliente que cualquier plan centralizado. Es una lección de humildad y de confianza en los ritmos de la tierra. La transformación más poderosa es simbólica. Las plumas que los niños recogen para techos se han vuelto emblemas de libertad. Cada bandada surcando los campos secos es una declaración silenciosa de esperanza y renacimiento. En el Sahel, lo invisible, el sentido de pertenencia, la fe en la comunidad, sostiene todo cambio duradero. Si seguimos atrapados en la lógica del control y la dependencia, podemos perder oportunidades únicas de resiliencia y creatividad local. La verdadera riqueza no se mide solo en aves o huevos, sino en la capacidad de imaginar un futuro propio, sin pedir permiso. Así llegamos al desenlace. ¿Qué nos deja, al final, la rebelión de la gran proteína? En el acto final, descubriremos cómo este experimento transforma no solo el Sahel, sino también la manera en que pensamos la soberanía y el desarrollo. ¿Y si el mayor legado es invisible a simple vista? Si las alas de la libertad pueden crecer en la arena, ¿qué más podría florecer si dejamos de pedir permiso? Este experimento en Burkina Faso nos obliga a repensar lo imposible. 10 millones de aves, nacidas no en fábricas, sino en aldeas y al calor de la esperanza colectiva,
han probado que la revolución puede vestirse de plumas y terquedad. Cuando el mundo dudaba, una nación rechazó soluciones importadas y empezó a sembrar futuro con lo propio. Ignorar ejemplos como este significa perpetuar el mito de una África incapaz. Es aceptar que la dependencia es ley natural, que el hambre es destino y que solo la ayuda externa salva. Pero enfrentar estas historias, sin paternalismo ni temor, es abrir la puerta a una nueva política, la que entiende que la autonomía empieza cuando termina la obediencia ciega. La verdadera revolución nunca fue solo llenar estómagos, sino restaurar dignidades. Cuando una comunidad decide criar su propio sustento, desafía el viejo guión de esperar siempre el próximo envío de ayuda. Cada huevo incubado es una deuda menos. Cada ave criada es una lección global. La autosuficiencia no es utopía, es tarea colectiva, y empieza con un acto de fe en lo propio. Burkina Faso no solo redefinió la soberanía alimentaria, redefinió el coraje de valorar lo que otros desprecian, el coraje de transformar la escasez en abundancia compartida. Su apuesta fue radical porque no pidió permiso. Y eso incomoda a quienes prefieren ver a África como eterna receptora y nunca como autora de soluciones. Si dejamos que el miedo o el cinismo dicten lo posible, repetiremos los ciclos que nos trajeron hasta aquí. Pero sí, como los granjeros de Burkina Faso, elegimos creer en la fuerza de las manos unidas. Podemos cambiar no solo la dieta de un país, sino la narrativa global sobre esperanza y desarrollo. La historia de las pintadas del Sahel no es solo una lección local. Es una invitación a mirar el mundo no desde la carencia, sino desde el potencial. ¿Cuántas otras revoluciones silenciosas esperan a ser posibles si dejamos de pedir permiso y actuamos con fe colectiva y coraje práctico? Ahora, añadamos ejemplos concretos, paralelos históricos, escenarios y pasos prácticos para ampliar y profundizar en este fenómeno. En la historia de la humanidad, las soluciones a grandes crisis han surgido, no pocas veces, de mirar hacia adentro y aprovechar lo propio. Pensemos en la Revolución Verde en Asia, donde el arroz adaptado localmente salvó millones de vidas. O en los Andes, donde la papa, domesticada por comunidades indígenas hace miles de años, permitió la supervivencia de imperios y siglos después alimentó a Europa. Son ejemplos de cómo un recurso local, bien gestionado, puede desencadenar transformaciones globales. En Burkina Faso, la pintada juega ese papel. No es solo un ave, es la bisagra entre pasado y futuro. En la década de 1970, Ghana enfrentó una crisis alimentaria similar. Allí, el gobierno apostó por la yuca y el ñame, tubérculos autóctonos. El resultado fue una reducción drástica de la importación de arroz y trigo. Este tipo de políticas, basadas en la recuperación de saberes y especies locales, han demostrado ser más resilientes ante el cambio climático, pues aprovechan la adaptación genética acumulada por siglos. En la práctica, el proceso en Burkina Faso comienza con la identificación de familias dispuestas a criar pintadas, incluso en los rincones más áridos y alejados de la nación. Se organizan talleres comunitarios donde se enseña a construir corrales con materiales accesibles, ramas de acacia, barro, alambre recuperado de antiguas cercas. Este enfoque, similar al de la agricultura sin insumos químicos en Cuba tras el colapso soviético, permite independencia de insumos importados y promueve la creatividad local. Por ejemplo, en la aldea de Gazeliki, los niños y sus abuelos se reúnen cada tarde para reforzar los nidos y limpiar los comederos. La gestión colectiva garantiza que ninguna familia quede excluida. Se establecen turnos para vigilar los huevos durante la noche, protegiéndolos de depredadores. Cada huevo es registrado en un cuaderno común, y al nacer los polluelos, se sortean entre las familias, asegurando equidad y cohesión social. A nivel sanitario, se implementan prácticas tradicionales y modernas. Mujeres como Fanta Ouedraogo preparan infusiones de hojas amargas para fortalecer la salud de las aves, mientras jóvenes formados en escuelas técnicas visitan aldeas para vacunar bandadas enteras. El conocimiento se comparte en reuniones mensuales,
donde se discuten resultados y se ajustan estrategias. El impacto se mide no solo en toneladas de carne y huevos, sino en indicadores sociales. Bajan los índices de desnutrición, mejoran las tasas de escolaridad, pues los niños pueden asistir a clase en vez de buscar comida, y se fortalece la economía local. Los mercados de Dori y Calla, otrora dependientes de productos importados, ahora ofrecen huevos frescos y carne de pintada a precios accesibles. El dinero circula entre manos locales, fomentando pequeñas inversiones en salud y educación. Históricamente, el control comunitario de los recursos ha sido clave en la resistencia africana ante la colonización y la explotación. En el siglo XIX, los reinos Mosi defendieron sus reservas de grano como símbolo de autonomía. Hoy, la gestión compartida de las aves y los huevos evoca esa misma tradición de autodefensa y solidaridad, pero adaptada a los desafíos contemporáneos. Sin embargo, el modelo no está exento de desafíos. En el año 2026, una epidemia de Newcastle amenazó con devastar varias aldeas. La respuesta fue inmediata. Se organizó una red de mensajeros a pie y en motocicleta, que alertaron a las comunidades y coordinaron campañas de vacunación. A diferencia de modelos centralizados, donde la burocracia puede retrasar la reacción, aquí la información fluye rápido y la acción es colectiva. Este ejemplo demuestra la capacidad de adaptación y respuesta que ofrece la descentralización. Paralelamente, el experimento de Burkina Faso ha despertado recelo en potencias extranjeras y corporaciones multinacionales. La reducción de importaciones de pollo congelado afecta intereses comerciales en Europa y Asia. Se han documentado presiones diplomáticas para revertir el programa, bajo el argumento de seguridad alimentaria global. Esta tensión recuerda la resistencia que enfrentó India cuando, en los años 60, optó por semillas locales en lugar de depender de trigo estadounidense. Frente a estas presiones, el gobierno de Burkina Faso ha fortalecido alianzas regionales. En 2027, se firmó el Pacto del Sahel Verde con Níger, Mali y Chad, para compartir experiencias, intercambiar aves y coordinar respuestas sanitarias. Este acuerdo, inspirado en la cooperación agrícola de la comunidad andina en Sudamérica, fortalece la resiliencia colectiva ante crisis externas. A nivel de escenarios futuros, el éxito del programa podría desencadenar una ola de imitaciones en todo el cinturón del Sahel. Países como Senegal y Mauritania ya han enviado delegaciones a observar el modelo. Si la tendencia continúa, en una década podríamos ver una red de corredores verdes, formados por millones de aves y comunidades autosuficientes. Esta visión no es utópica. En Etiopía, la reforestación comunitaria logró revertir décadas de erosión en menos de 20 años. Imaginemos a una joven llamada Mariam, que crece en una aldea donde nunca vio un camión de ayuda internacional. Para ella, la autosuficiencia es normalidad. Su desayuno es huevo de pintada, su escuela está financiada por la venta de polluelos, y sus sueños no están limitados por el miedo al hambre. Mariam representa una generación que podría redefinir el destino de África. Pero el modelo también conlleva riesgos. Si la sobrepoblación de aves no se controla, pueden surgir desequilibrios ecológicos, competencia con otras especies, propagación de enfermedades, presión excesiva sobre fuentes de agua. Aquí, la experiencia de Australia con los conejos, introducidos en el siglo XIX, sirve de advertencia. La clave está en la vigilancia comunitaria y en la flexibilidad para ajustar normas según las señales del entorno. En cuanto a pasos prácticos para replicar el modelo, la experiencia de Burkina Faso ofrece varios aprendizajes. 1. Aprovechar especies locales, adaptadas a las condiciones climáticas y culturales. 2. Descentralizar la gestión, empoderando a comunidades y familias, y evitando la concentración de poder. 3. Combinar saberes ancestrales con tecnología apropiada, como la vacunación y el monitoreo epidemiológico. 4. Establecer redes de solidaridad y alerta temprana, que permitan respuestas rápidas ante emergencias. 5. Proteger la autonomía frente a presiones externas, mediante alianzas regionales y diplomacia proactiva. 6.
Medir el éxito no solo en términos económicos, sino también sociales y ecológicos, valorando la cohesión comunitaria y la regeneración del paisaje. En el plano simbólico, el vuelo de las aves se convierte en un recordatorio de la libertad posible. Las bandadas cruzando el Sahel evocan la migración de los ñus en el Serengeti, o las rutas ancestrales de los pastores Fulani. Son símbolos de movimiento, resiliencia y capacidad de adaptarse a los desafíos. Finalmente, el caso de Burkina Faso invita a repensar los modelos de desarrollo. ¿Por qué medir el éxito con los mismos indicadores que han perpetuado la dependencia? ¿Por qué no valorar la autonomía, la creatividad y la capacidad de renacer con lo disponible? La historia demuestra que las grandes transformaciones surgen de la osadía de imaginar alternativas y de la humildad de aprender de la naturaleza. En conclusión, la rebelión de la gran proteína no es solo una anécdota africana. Es un faro para un mundo que enfrenta crisis ecológicas, pandemias y retrocesos sociales. Nos recuerda que la autosuficiencia no es un lujo, sino una necesidad, que la soberanía empieza en el plato, pero se extiende al corazón y la mente de los pueblos. Si en la arena pudo germinar la esperanza, ¿qué podríamos lograr si, en cada rincón del planeta, confiamos en nuestras propias alas? La deuda de la pregunta queda saldada. Las aves sí pueden salvar un país, pero el verdadero milagro está en la comunidad que se atreve a imaginar y construir su propio destino.